Hola, me llamo Martina y soy estudiante de primer año de medicina en Chile y hice este video como para contarles un poco sobre mi experiencia con el estudio para la PSU, mis notas en la media y cómo pude entrar a esta carrera. Y aparte les voy a contar un poco de consejos, en verdad cosas que hacía yo para poder mantener mis notas altas en la enseñanza media, que fue lo que más me ayudó para entrar a esta carrera. Así que espero que les guste y les sirva de algo y eso. Ya, voy a empezar con lo que es las notas del colegio en la media. En primero medio tuve promedio 6,7, en segundo medio tuve promedio 6,8 y en tercero y cuarto medio tuve promedio 6,9. Todas estas notas me dieron un NEM de 7,80, mentira, me dieron un NEM de 7,98 y un ranking de 8,39. Y después por el otro lado la PSU la di el 2019 y no me fue tan bien como esperaba para lo que estudié, pero igual hay que considerar que mi estudio de la PSU estaba paralelo al estudio de las notas de cuarto medio y a todas las actividades que conlleva estar en cuarto medio, así que tampoco me siento mal de haber sacado esos puntajes. De hecho estoy feliz de que pude haber entrado y mis puntajes fueron de mayor a menor. En matemáticas saqué 744 puntos, en ciencias saqué 742 puntos y en lenguaje saqué 644 puntos. Claramente esa fue mi prueba más baja, pero en verdad era lo que más me costaba y se me hacía muy difícil sacar buen puntaje en lenguaje, así que algo es algo. y eso. Mi primera opción para entrar a medicina era la Universidad del Paraíso Casa Central, que el año anterior había tenido un puntaje de corte de 766 y este año en verdad no sé cuál fue el corte, pero no me alcanzó el puntaje, pero me alcanzó para la Universidad del Paraíso, sede San Felipe, y pude entrar con un ponderado de 753,1. Y así fue más o menos como pude entrar a la carrera, así que si tienen alguna duda sobre cómo fue mi PSU o algo así, me dicen. Y ahora para la segunda parte del video les voy a contar un poco de cómo yo pude mantener mis notas altas durante la media, que en verdad siento que son como cosas pequeñas que al acumularse te ayudan para subir tu promedio final. El primer consejo que les doy es tomar atención. Sé que es muy difícil y que es como lo que siempre te dicen, pero en verdad tomar atención en clases es lo que más te ayuda para poder entender la materia. Y es difícil estar ahí con los amigos, las distracciones y todo, pero hay que intentarlo, hay que ponérselo como meta, porque sí se puede. El segundo consejo va de la mano con el primero, que es sentarse al frente o en las primera o segunda fila, porque en verdad ayuda mucho, porque estar atrás te distrae con todo. O sea, yo no estaba en ninguna clase atrás porque me distraía con todo, no tomaba atención y después no sabía ni siquiera que habíamos pasado en clase, así que les recomiendo mucho que se sienten adelante y traten de tomar atención. Mi tercer consejo es tomar apuntes, porque siento que los apuntes son como súper importantes porque es lo primero que uno capta de la materia y lo primero que uno entiende. Y aparte, lo que pasa a la profe es siempre lo más importante para ella o él. Entonces, lo más probable es que es lo que más pregunte en la prueba. Así que eso, les recomiendo que tomen apuntes, pero que sean legibles, porque me pasaba mucho que yo tomaba apuntes como loca en historia, pero después a las 2-3 semanas llegaba la prueba y tenía que estudiar, pero ya no me entendía los apuntes. Entonces lo que tuve que empezar a hacer en esa clase, que tenía que tomar apuntes muy rápido, era llegar a la casa y darme un tiempo chico de destacar lo más importante, de hacer un apunte rápido, para que se entendiera después y yo me pudiera entender la letra en el futuro. Mi cuarto consejo es buscar qué te sirve para cada materia, porque por ejemplo, como ya mencioné, en historia tomaba apuntes, muchos apuntes, en ciencias yo también tomaba apuntes porque siento que las profes mencionaban mucho lo que era sí o sí necesario aprenderse para la prueba. Pero en cambio, por ejemplo, en matemáticas yo nunca tomaba apuntes, sino que solamente tomaba apuntes como de las fórmulas y y todo lo otro era puro ejercicio hasta que yo supiera cómo hacer bien el ejercicio. En lenguaje tampoco tomaba muchos apuntes porque la profe pasaba unas guías con la materia y ahí estaba todo lo que uno tenía que saber. Entonces sentía que no era necesario, pero todo eso depende del profesor y de cómo tú te desarrolles con la materia. Mi quinto consejo es no perder de vista a las materias más fáciles,
por ejemplo, arte, educación física, tecnología, música, que son como materias que uno dice como, ah, ya es fácil, pero después por ejemplo, si no preparaste bien una prueba para música, te puede poner la profe o el profe una mala nota y eso te va a afectar en el promedio. Entonces, mi recomendación es no dejar como de lado esas materias porque sean fáciles, y no porque sean fáciles van a aportar menos a tu NEM que las difíciles. Entonces hay que tener siempre esa idea de que todas las materias tienen el mismo peso finalmente en el NEM, entonces no porque sean menos importantes o que el colegio les dé menos atención, quiere decir que hay que dejarlas de lado. Por ejemplo, yo tenía compañeras que no querían hacer educación física y se echaban educación física y después terminaban con puros 4, siendo que pucha, te podías esforzar, podías hacer educación física y el profe igual te va a poner un 7. Mi sexto consejo es entender la materia. Sé que es como muy simple lo que les estoy diciendo, pero afecta mucho y es muy distinto memorizar la materia para la prueba que entender y memorizar un poco la materia para la prueba. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo no entendía la materia, ponle en historia, que es como era de mis materias que más me costaba, si yo no entendía la historia, se me iba a costar mucho más memorizarla para la prueba. Pero en cambio, si entendía la historia, podía relacionar así como, ah, porque pasó esto, terminó pasando esto, por ejemplo. O en ciencias también, si yo no entendía lo que me estaban pasando, me iba a ser mucho más difícil memorizar todo para la prueba. Pero cuando uno entiende, se hace mucho más fácil relacionar y poder como conectar puntos y no tener que memorizarse todo súper bien, sino que con entender un poco, memorizarse un poco, uno ya va desarrollando el resto de la materia. Así que les recomiendo que lo intenten. El séptimo consejo es que busquen el estudio que les sirve a ustedes, porque por ejemplo en mi caso me hicieron como un test en el colegio y salí con estudio o aprendizaje kinestésico, que tiene que relación como con el movimiento. Lo que yo hacía para estudiar como para las pruebas más difíciles o con más materia era tomar todo lo que tenía que ver con la prueba y hacer un resumen. Entonces, al escribir el resumen con el movimiento como del escribir, se me iba memorizando mucho más fácil lo que era la materia. Y después de terminar el resumen, yo ya tenía más o menos entendida la materia, y para memorizarla de la mejor manera iba caminando, me paseaba caminando de arriba para abajo, leyendo el resumen, y así se me quedaba mucho más fácil. Pero uno tiene que buscar su método de estudio, porque en mi caso era kinestésico, que se me hacía mucho más fácil por el movimiento. Pero yo tenía compañeras que se les hacía mucho más fácil, no sé, grabar un audio en el celular y después escuchar ese audio, que sería como aprendizaje auditivo. Pero también tenía otros compañeros que les servía más ver videos en YouTube y es como un aprendizaje más visual, solamente ver fotos, esquemas, mapas conceptuales. Entonces ahí uno tiene que ir probando y viendo qué realmente te sirve a ti para poder entender de mejor manera. Y el octavo consejo es organizar su tiempo, porque por ejemplo si yo tenía 3 pruebas en una semana, no me iba a poner a estudiar el día anterior de la prueba para toda la materia. Lo que hacía era el fin de semana decir ya qué pruebas tengo esta semana y estudiar para esas pruebas, cosa de que en la semana solamente tenía que repasar y mentalizar la materia y no tener que estudiar todo de cero. Aparte tenía como muchos extraprogramáticos, entonces se me hacía muy largo, y aparte llegar a la casa a estudiar desde cero toda la materia para la prueba de mañana, no. Así que lo que hacía yo era el fin de semana estudiar para todas las pruebas de la semana, organizar mi tiempo y después en la semana solamente leer los resúmenes. El último tip, así como extra, consejo extra, es que cuando les entreguen las pruebas y ustedes si llegan a quedar con alguna duda, pregúntensela al profe, onda, si tienen una mala y dicen como, ¿qué onda si yo estudié esto y estoy segura que era esta la respuesta? Anda donde tu profesor y explícale, ¿sabe qué? ¿Me puede explicar por qué esta está mal, por favor? Porque a veces los profes se equivocan, si al final del día igual son humanos, y me pasó hartas veces que la profe decía, tienes razón, esta también puede estar buena. Otras veces que me decía, no, esto está malo por esto, irá como ya, para la próxima va a ser mejor. Y eso, más que nada, no se queden con la duda, pregúntenle al profe, porque a veces ellos se equivocan y es normal. Y bueno, así fue como pude mantener mis notas altas durante la enseñanza media, y mi experiencia
al entrar a medicina. Espero que les haya gustado, que les haya servido de alguna u otra manera. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, me avisan, me dicen. Y postdata, si realmente quieren entrar a medicina, propónganselo, inténtenlo. Hay muchas universidades con distintos puntajes de corte donde uno puede intentar entrar. Si es necesario, tómense el año, preparen una buena PSU y en verdad, si realmente les gusta, hagan todo lo posible para poder entrar, porque es una carrera muy bonita. Así que eso, chao. Estoy muerta de calor. Bye.